Amigos, amigas de Pulso Saludable, muy buenas tardes. Seguimos en este festejo del 15º aniversario de Pulso Saludable y en esta ocasión me encuentro en el Instituto Nacional de Cardiología. Se encuentra hoy conmigo el doctor Carlos Sierra Fernández, él es el director de enseñanza y vamos a escuchar en voz del experto cómo ha ido la evolución de las enfermedades cardiovasculares, la primer causa de muerte no solo en el país, en el resto del mundo, y cómo estas prevalencias, estas enfermedades que siempre se han quedado, siguen cobrando la vida de muchos mexicanos, de muchos seres humanos en el mundo. Pero pareciera, doctor, que ni aun cuando existe un Día Mundial del Corazón en septiembre y que se hace toda esta remembranza, esta reflexión para cuidar este órgano, pareciera que nos sigue costando mucho trabajo, es muy difícil, con hábitos pareciera que muy complejos, pero la realidad es que no, son enfermedades de las que ustedes le llaman 100% no transmisibles. Habrá muchos otros que no, que tengan un problema. Y en esto creo que hemos sido muy buenos para la atención del problema, para resolver. Yo lo ejemplifico siempre como el incendio. Somos muy buenos bomberos, pero somos muy malos para prevenir estos incendios, para actuar en los factores de riesgo que llevan a que los pacientes acaben teniendo un evento cardiovascular agudo. Doctor, cuando hablamos de las enfermedades cardiovasculares, ahora que venía entrando en el instituto, pareciera que están como muy alejadas, ¿no?, de las décadas, de las primeras 4 o 5 décadas de la vida, pero la realidad es que no, se pueden presentar en cualquier momento de la vida, justamente por unos malos hábitos. Bueno, aquí hay un punto bien importante, qué bueno que lo menciona. Las enfermedades del corazón no son solo propias de la edad adulta. De hecho, la malformación más frecuente con la que un bebé puede nacer es la malformación cardíaca. Las cardiopatías congénitas son una causa muy frecuente de enfermedad. De hecho, es la segunda causa de consulta en este instituto en niños y en adultos. Pacientes que llegan a la edad adulta con una cardiopatía congénita. Entonces, no solo son las cardiopatías, las enfermedades del corazón adquiridas, digamos que uno se ganó por malos años de vida, de alimentación, de poco ejercicio, de tabaquismo y de otros factores, sino también hay muchas enfermedades con las que uno nace, del corazón o malformaciones con las que uno nace, que se expresan desde recién nacido o incluso antes del nacimiento. La cardiología fetal es una de las ramas de la cardiología que más ha crecido en los últimos años, diagnóstico in útero, pero también en el momento del nacimiento o también años después en la vida. Entonces, las cardiopatías congénitas, las malformaciones del corazón, es un grupo fuerte. Luego vienen las cardiopatías adquiridas, no necesariamente solo por malos hábitos. Claro. Por ejemplo, las cardiopatías que se adquieren, las enfermedades del corazón que se adquieren producto de una infección. Ahora con el COVID vimos muchas, pero no son nuevas. Las enfermedades inflamatorias del corazón, como las miocarditis, que se presentan en enfermedades virales, se han descrito desde hace muchos años y tienen a veces una evolución no tan favorable. O las enfermedades que se veían en la década de los 20 a 60, mucho en nuestro país, que fue una de las razones de existir de este hospital, la enfermedad reumática, la cardiopatía reumática, que es producto, entre otros factores, de la infección por una bacteria, que afortunadamente con el desarrollo de antibióticos esto ha quedado prácticamente ya en el olvido, pero fue la razón de nacer de este hospital, o las que se ven después como resultado también de terapias o tratamientos para otras condiciones, por ejemplo, para el cáncer, la cardiooncología, las terapias que ayudan a que los pacientes sobrevivan a un proceso de cáncer, pero que a veces tienen como resultado la lesión del propio corazón. Y finalmente, por supuesto, las cardiopatías relacionadas a los malos hábitos, al metabolismo anormal, a la hipertensión, a la diabetes, al colesterol alto, que son el grueso de las enfermedades que vemos nosotros. En 15 años, ¿cómo ha ido evolucionando la atención del paciente aquí en el hospital? ¿Ya llegan más informados o llegan como hace 15 años todavía con poca información? O incluso me hace pensar que ahora ya llegan hasta sugerir una especie de guía de tratamiento o pensando en utilizar herramientas como la inteligencia artificial o algunos detectores, algunos estudios que pudieran darle al paciente esta tranquilidad porque ya revisó información y más o menos tiene una idea. Tal vez a lo mejor unas veces certera, otras errónea, pero ya se compromete. ¿Sí está pasando así? Sí, por supuesto. Nosotros estamos viendo pacientes más informados, que tienen más acceso a conocimiento y a información. Sin embargo, este instituto sigue siendo un reflejo de México. México es un crisol de diferentes poblaciones. Seguimos teniendo pacientes que llegan sin tener ningún acceso a la información, sin tener acceso a internet, sin tener acceso a ningún tipo de instrucción o educación formal. Este hospital atiende pacientes
de todo el país, de todos los niveles socioeconómicos, y entonces nos enfrentamos a pacientes de estas características. También nos enfrentamos a un gran número de pacientes que tienen acceso parcial a la información y acceso a desinformación. Esto con una enorme penetrancia en la población, lo vimos en el COVID. ¿Cuántas personas no tenían acceso a datos que no tienen ningún sustento científico o a tratamientos que no tienen ningún sustento? Incluso algunos que se consideran tratamientos naturistas, naturales, holísticos, que carecen de solidez científica y que llegan con nosotros con complicaciones. Y tenemos un grupo de pacientes muy bien informados que deciden sobre su tratamiento, que vienen ya más bien con nosotros a decirnos qué es lo que necesitan. Entonces, todo ese crisol, todo ese abanico de posibilidades de pacientes es a las que nos enfrentamos en el instituto. Es cierto que de 15 años para acá el acceso a Internet ha posibilitado que muchos pacientes puedan tener información. El uso de dispositivos portátiles que miden frecuencia cardíaca, que miden ritmo, también ha hecho que lleguen pacientes ya con diagnósticos de alteraciones del ritmo cardíaco, por ejemplo. Nos ha aumentado esa cantidad de pacientes, pero seguimos siendo un hospital de referencia, en donde llega un paciente que ya fue a otro servicio de atención de salud y que ese médico o ese profesional de la salud que lo contactó ahí en una primera instancia lo manda a un instituto nacional. Ahora bien, doctor, el grueso de la población sí es más prevalente y la incidencia de las enfermedades pudiera ser más en mujeres que en hombres o en niños incluso. Bueno, lo que pasa es que dependerá mucho el tipo de enfermedad. Para las enfermedades originadas por obstrucción de las arterias coronarias, la que le llamamos cardiopatía isquémica, de la que está el infarto, pero también la angina de pecho, los síndromes coronarios crónicos, tiene una prevalencia muy alta en los hombres y en las mujeres después de la edad de la menopausia, después de la edad reproductiva. Se incrementa también la cantidad de mujeres que padecen de corazón. De hecho, es la primera causa de muerte en mujeres, la enfermedad cardiovascular. O sea, ahí sí vemos que depende un poco la edad, el predominio por alguno de los dos sexos biológicos. Sin embargo, por ejemplo, en las enfermedades congénitas del corazón no hay en general un predominio de uno u otro de los sexos biológicos. Podemos tener tanto niños como niñas con algunas patologías, y en factores de riesgo, pues toda la población nos llenamos de factores de riesgo. Hay que conocer que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en México, publicada el año pasado, pues estamos hablando que prácticamente la mitad de la población adulta en México padece hipertensión, prácticamente 2 de cada 10 personas en México padecen diabetes, y si sumamos a la diabetes las condiciones previas a la diabetes, la glucosa de alterada o la prediabetes, podemos estar diciendo casi que 3 de cada 5 mexicanos tienen alguna forma de trastorno del metabolismo en carbohidratos. Entonces, tenemos una enorme cantidad de personas en riesgo y no es sorprendente que tengamos entonces una gran cantidad de pacientes que buscan atención. Más o menos al año, ¿cuántos pacientes reciben en este instituto? Este hospital recibe atención de urgencias más o menos por 20 a 30 mil personas al año, en urgencias como problemas graves que requieren atención inmediata. Consultas, se hacen aproximadamente alrededor de 50,000 consultas. Entonces, somos un hospital de gran volumen. Es un hospital que, como decíamos, pertenece a la Red Nacional de Atención a la Salud en el tercer nivel. Es decir, el paciente llega a un primer contacto. Si ese primer contacto no puede resolver el problema en un centro de salud, en un hospital comunitario, va a un hospital general donde ya hay especialistas en cardiología que lo pueden atender. Y con nosotros vendrá aquel que requiere una alta especialidad de la cardiología. Entonces ya somos un centro muy seleccionado de patologías muy complejas. No es el grueso de lo que sucede en el país. Por ejemplo, nosotros no vemos a todo ese volumen de pacientes con hipertensión. Vemos más bien al que tuvo alguna complicación ya muy específica de hipertensión. Por eso tal vez el volumen parece no ser tan importante en el contexto nacional, pero si vemos la complejidad de las patologías que se revisan aquí, son de alto grado de complejidad. Y es que al final es el camino al que no debería de llegar el paciente, ¿no? Podría evitarse este nivel, ¿no? Y venir únicamente a una revisión para seguir pensando que todo va en Así es. La medicina preventiva nos podría ayudar a no sobrecargar el tercer nivel, aun cuando habrá algunas condiciones que por más prevención que hagamos, pues tendrán que resolverse, son inherentes al ser humano o a la vida. Claro. ¿Y qué pasa con el uso de la tecnología de hace 15 años, la instrumentación? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Les ha sido de mayor utilidad para un diagnóstico más certero, más oportuno? Sí, por supuesto. Priorizando los tiempos de respuesta de los instrumentos que hoy existen para ponerle nombre y apellido a la enfermedad, y de esta manera que el paciente recibe ya casi esto que le llaman medicina transnacional.
La tecnología ha venido a cambiar todas las áreas de la vida. No podríamos estar haciendo esta entrevista si no fuera por la tecnología, no llegaríamos a la audiencia que usted tiene si no fuera por la tecnología, y lo mismo sucede en salud. No podríamos nosotros tener acceso a la información que hoy tenemos como médicos si no fuera con la tecnología. Hoy en día, si hoy sale un tratamiento en cualquier lugar del mundo, lo conocemos en el momento en el que sale, tenemos contacto con nuestros colegas en todo el mundo para compartir experiencias, aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotros en tiempo real. Esto ha hecho dinamita en la velocidad con la que se dan los cambios. Ya directo en la atención de los pacientes, la tecnología se va también a las terapias que podemos ofrecer. Hoy podemos resolver muchas enfermedades del corazón a través de mínima invasión, ya sea cirugía de mínima invasión o cateterismo. Tratamiento dentro de los vasos que no requiere abrir al paciente, no requiere hacer ninguna incisión en el paciente, y podemos cambiar válvulas por catéter, podemos cerrar defectos de nacimiento del corazón por catéter, podemos quitar arritmias por catéter sin necesidad de cirugía cardíaca. Y esto probablemente hace 20, 30 años era mucho más complejo, hoy se vuelve algo cotidiano. Y la cantidad de pacientes que puede recibir estas terapias hoy es muchísimo mayor, tenemos más experiencia, los resultados son mejores de los que existía hace muchos años. Y también, por supuesto, la medicina personalizada, lo que usted decía, el traje a la medida, es algo en lo que tenemos que avanzar. Estamos en ese camino, probablemente estamos transitando de una medicina comunitaria a una medicina más enfocada a la persona, pero lejos de cualquier aspecto tecnológico, el núcleo de esto es la atención humana, es decir, podrá haber inteligencia artificial, podrá haber mucha tecnología, pero siempre es la persona que traduce esa información al paciente y que acompaña al paciente en un momento muy delicado, o a la familia en un momento muy delicado. Oiga, doctor, ¿y cómo han evolucionado las válvulas, los stents, los marcapasos de hace 15 años? ¿Se siguen utilizando los mismos o ya son más modernos y esto le brindan al paciente una calidad de vida mejor, o se tienen que ir cambiando con menor riesgo? ¿Cómo evoluciona esa parte? Pues la pregunta que yo le haría a su audiencia es: ¿ustedes tienen el mismo celular que hace 15 años? No, han evolucionado. La idea es la misma, tal vez, ¿no? Comunicarse a distancia. En el caso del marcapasos, por ejemplo, es lo mismo, es estimular el corazón, pero hoy tenemos algunas características extras que nos dan más tecnología, por ejemplo, para que la batería dure un poco más, el marcapasos, para que tenga más capacidad de discernir cuando el paciente necesita estimulación y cuando no, para que se comunique con el médico, para que en el caso de las válvulas se puedan poner por catéteres más delgados, por accesos que involucran menos riesgo a la hora de la colocación, más facilidad a la colocación, menos complicaciones potenciales. En el caso de los stents que duren más tiempo sin taparse o que permitan que el paciente pueda tener menor cantidad de medicamentos para poder estar seguro. Ese tipo de avances incrementales sobre tecnología que ya existe, la vemos en todas las áreas, la estamos viendo en la medicina. Probablemente la revolución ha sido más en la capacidad de difundir este tipo de conocimiento a través de medios digitales que directamente en que algo nuevo haya surgido. Es nada más evolución de lo que teníamos hace 15 años. Por partir de 2005 a la fecha, 2010 a la fecha, han sido más incrementos en ese sentido. Cosas novedosas, por ejemplo, el implante de válvulas por catéter, pues ya viene a partir de tecnología que se conocía o ideas que se tenían en el pasado, pero hoy se han miniaturizado, se ha hecho mucho más práctica y probablemente ese es el cambio. ¿Y cómo han evolucionado estas unidades de atención para las horas doradas tanto de un infarto vascular cerebral como de un infarto al corazón? También han ido evolucionando desde la enseñanza, la intervención que ustedes dan en ese momento para optimizar el tiempo, que ahí sí el tiempo es vida. Sin duda, en el caso del infarto, sabemos que el tiempo es músculo cardíaco. Si una persona empieza con dolor de pecho, tiene que atenderse lo más pronto posible, y entre más pronto llegue, más cantidad de músculo cardíaco podemos recuperar. Y por eso es que ahí tenemos que coordinar esfuerzos. No puede ser una sola institución la que se encargue de ello. Nosotros podemos tener un servicio de atención del infarto que permita tener excelentes resultados, pero si el paciente no llega aquí no va a vivir esos resultados. Entonces, ahí se han establecido redes de atención desde hace muchos años ya. Tenemos liderazgo de este instituto junto con algunas otras instituciones como el Seguro Social, por ejemplo, para hacer estructuras multidisciplinarias y también multiinstitucionales para que desde que el paciente llegue a un primer contacto, que en México el primer contacto médico más frecuente no son los servicios de salud pública, sino son los servicios de atención asociados a farmacias, por ejemplo, los consultores de farmacias, los médicos de los centros de salud.
desde que llega ahí, el paciente pueda ser detectado como un paciente de alto riesgo y exista la cadena de comunicación necesaria para que haya un hospital donde se pueda resolver su problema. Y eso, como decía usted bien, se basa en la educación. Nosotros lo hemos medido claramente. Se han establecido redes de atención de infartos, sí, que son muy exitosas, pero la principal razón del éxito de estas redes de atención es que hemos ido a capacitar a los médicos para que puedan reconocer rápido los síntomas de un infarto, no los pacientes, los médicos. Los pacientes lo reconocen bien, ¿eh? Los médicos del primer contacto lo reconozcan, sepan qué hacer y sepan cómo manejar a ese paciente. Y es en esa educación médica en donde hemos hecho el cambio en la atención de la salud en los últimos años. Mucho de eso ha participado el instituto yendo hacia lugares apartados, hacia centros de primer contacto médico, para ir con el médico general, con el médico familiar, con el médico de urgencias a instruirlo en qué hacer en este caso y compartir el conocimiento, lo que nos ha permitido ayudarle a más pacientes. ¿Y cómo usted ahora como director de enseñanza, cómo ha ido evolucionando las asignaturas que usted imparte versus hace una década tal vez? ¿Hay algunos conceptos que ya no hay necesidad de enseñárselos al estudiante en ese momento porque a lo mejor ya no tienen el mismo efecto, ya se dieron cuenta que mejor hay que omitirlos por algunos otros? ¿Sí ha pasado también eso? Por supuesto, el cambio radical en la educación, en general, no solo en la educación médica, es que el docente ya no es el dueño de la información. O sea, antes iba uno a clase porque el maestro, que era el que poseía la información, la iba a transmitir. Hoy en día no es así. Hoy en día el maestro y el alumno tienen acceso a la misma cantidad de información, probablemente en el mismo tiempo. Pero el maestro es, primero, el poseedor de la experiencia, que puede poner en contexto la información y que puede entonces ayudar a que a partir de datos se construya conocimiento. Entonces la labor del docente hoy es más ser un acompañante del alumno en su proceso de aprendizaje, ayudarlo a contextualizar lo que está aprendiendo y también, por supuesto, transmitirle la experiencia de vida y ser un modelo a seguir. Mucho de lo que ha cambiado en la educación ha tenido que ver con la post-pandemia. Y en la educación médica más, nosotros no pudimos parar el proceso educativo a pesar de que nos convertimos en un hospital COVID. Eso nos llevó a utilizar herramientas digitales para cambiar a una educación completamente virtual, a una educación híbrida y a integrar ahora, en la época post-pandemia, estos conceptos que aprendimos durante la época de confinamiento para mantener a los médicos en formación continuamente capacitados. Eso yo creo que es el principal motor del cambio. Y finalmente, doctor, 80 años de esta institución, cuéntenos, ¿qué van a hacer para a manera de festejo, tanto de forma interna con los alumnos, porque también es un hospital escuela, ¿no? Por supuesto, nosotros somos el centro formador de cardiólogos que en una sola institución, en un solo edificio, más especialistas egresan en el mundo. ¿Cuántos egresan? 39. Dentro de 2 años egresará una generación más grande de 39 cardiólogos de forma simultánea en un solo centro. Pero tenemos al mismo tiempo formándose 110 cardiólogos y tenemos 330 residentes totales formándose en áreas de la cardiología o afines. Se cumplen 80 años del instituto desde que fue el primer hospital dedicado solo al cuidado del corazón en el mundo. Se cumplen también 80 años del centro formador ya de la cardiología clínica como una especialidad incluso con validez universitaria, y para nosotros pues, es motivo de orgullo y de celebración. Hay una serie de eventos que se han organizado en este propósito. Del 18 al 20 de abril va a haber eventos tanto aquí en el instituto como un evento académico, un congreso o curso de cardiología clínica, en donde vamos a tratar de revisar los aspectos nuevos de la cardiología y sobre todo de relacionarlos con lo que hemos vivido aquí en este Instituto Nacional de Cardiología, con profesores tanto de la institución como amigos de la institución. ¿Qué más que considere de importancia mencionar? Pues sobre todo los invito a que sigan las redes oficiales del Instituto Nacional de Cardiología, la página inc80.com, que es en donde se están concentrando todas las actividades de difusión con respecto al 80 aniversario, el portal educativo a distancia del instituto, que es cardiociencias.com, en donde tenemos mucha oferta educativa para todos los profesionales de la salud que quieran aprender más de cardiología, todo de acceso libre, gratuito, y por supuesto, lo más importante que me gustaría dejar de mensaje es que este tipo de instituciones que en México nos han hecho grande en salud, pues son uno de los baluartes que tenemos que cuidar para el futuro. Doctor, y le voy a decir 5 cosas rápidamente, y lo primero que se le ocurre cuando yo le menciono. Infarto. Riesgo. COVID y corazón. Complicaciones. Válvulas, stents y marcapasos. Futuro. Ejercicio. Primordial. Salud. Clave. Corazón. Vida.